Creo que voy a tomar este comentario como base para la gente que es nueva al mundo de Dragon Ball o que quizás no sabe exactamente qué es la definición de canon o no canon en este universo. Así que vamos a darle. Para explicar bien este punto voy a utilizar unas imágenes que voy a tomar como ejemplo. No les voy a decir qué significa cada una, pero quiero que más o menos asocien y piensen qué representa cada una. Así que primero tenemos esta imagen. Tenemos acá, ¿verdad? Después tenemos esta imagen. Sí, otra cosa, antes de pasar a la siguiente imagen, todas las imágenes son Gogeta, pero cada una representa algo diferente. Después tenemos esta imagen y para terminar tenemos esta imagen. Ahorita les digo lo que significa cada una de las imágenes. Ahí déjenme en los comentarios ahorita qué piensan que significa cada una antes de pasar a la siguiente parte. Pero quiero aprovechar para explicarles más o menos qué se considera canon en el mundo de Dragon Ball. Igual en casi todo tipo de ficción o medio. Canon hacemos alusión a todo en lo que se involucra directamente el autor, siendo en este caso Akira Toriyama el autor de Dragon Ball. Todo en lo que él se involucra directamente se considera canon. Podemos decir que son todas las historias en las que él fue el que propició la idea. Ejemplo claro, tenemos el manga de Dragon Ball Super que aunque lo ilustre Toyotaro y tiene ciertas libertades, vamos a hablar de eso más adelante, el que da la idea original es el mismo Toriyama, como lo vemos acá. Él es el que da las ideas principales. Por eso podemos tomar el ejemplo del manga de Dragon Ball original. Dragon Ball Z tiene un manga, por así decirlo, pero técnicamente solo es Dragon Ball. Pero lo marketearon al resto del mundo como el manga de Dragon Ball Z, aunque sigue siendo Dragon Ball. Todo hasta el final de la saga de Majin Buu. Pero bueno, como les venía diciendo, todo lo que tenga involucración directa de Toriyama es canon. Ahora bien, este es el primero de 4 términos de lo que vamos a hablar ahora. Entonces, para darles unos ejemplos de lo que es canon en Dragon Ball, podemos tomar todo el manga de Dragon Ball. Es decir, desde el inicio de la aventura en Dragon Ball original hasta el final de Dragon Ball Z. Todo el manga de Dragon Ball es canon. Y si ven esta portada que dice Dragon Ball Z, sigue siendo Dragon Ball. Por eso tenemos el volumen acá del capítulo, que es el 17. Pero lo que pasa es que a la hora de hacer el marketeo, por así decirlo, en este lado del mundo, obviamente Dragon Ball Z ya era popular, entonces pusieron que aquí iniciaba Dragon Ball Z, y sí, es cierto, aquí inicia la historia de Dragon Ball Z, pero en general todo esto es considerado como parte de Dragon Ball, o sea, de Dragon Ball y Dragon Ball Z en el manga no existe, solo es un solo Dragon Ball. Ya después le pusieron esto en base a la recepción del anime, pero iniciando ya de lleno con el anime original de Dragon Ball, no Dragon Ball Z, no hemos llegado ahí todavía. Alrededor del 90% es canon. Pero ¿cómo que el 90% es canon? Bueno, es que hay algunos capítulos de relleno. Estos no tuvieron involucramiento de Toriyama, es decir, fueron creaciones propias de Toei Animation en relación con Fuji TV, ¿verdad? Cosas de derechos, también Shueisha tiene sus derechos aparte por el manga. Pero estos fueron capítulos que fueron hechos por personal de Toei Animation. Entonces no se considera canon porque no fue algo que hizo directamente Toriyama. Ahora vamos con Dragon Ball Z ya de lleno. Dragon Ball Z, al igual que como sucede con Dragon Ball, sí es canon en su mayoría. Lo único que no se considera canon son las partes de relleno. Algo que no sucede en Dragon Ball Kai o Dragon Ball Z Kai, ya que al ser una versión recortada del anime, el anime sufre mucho problema de pacing, pero bueno, para no tener problemas, el anime Dragon Ball Z Kai no tiene mucho relleno, entonces la versión más fiel al manga en todo caso sería Dragon Ball Z Kai, pero igual pueden ver Dragon Ball Z porque alrededor del 85% es canon. Y ahora tenemos uno de los grandes debates de qué es canon y qué no es canon. Todo empieza en Dragon Ball Super. Todavía no vamos a hablar de las películas, de eso vamos a hablar más adelante. Pero en Dragon Ball Super hay 2 continuidades. ¿Por qué hay 2 continuidades? Porque el manga y el anime ambos tienen involucramiento de Toriyama.
entonces deberían ser considerados canon, ¿no? Porque, o sea, es lo mismo, como hicieron con Dragon Ball Z, adaptaron el manga. No sucedió así. En el manga y en el anime de Dragon Ball Super hay diferencias bastante notorias. Hay temas de la historia que no se toman. Podemos ver el caso de Kale controlando el modo Berserk. Hay cosas del manga que no suceden en el anime, como la versión de Zamasu Infinito, que en vez de que Zamasu se fusione con el universo en el anime, en el manga son un montón de duplicados de Zamasu. No existe el Super Saiyan Blue Kaioken en el manga, solo existe en el anime. La apariencia de Hit es diferente, no tiene como esa media falita, no sé. El punto es que entre el manga y el anime hay diferencias bastante grandes, y es lo que tiene como en disputa la comunidad de qué es canon, si el anime o el manga. Y es algo que tiene bastante dividida la comunidad, en el sentido de que ambos son cosas en las cuales Toriyama tiene involucramiento directo, o sea, él proporciona las historias. Pero las diferencias son porque por un lado el manga lo hace Toyotaro y él es el que termina ilustrando las cosas. Toriyama le da como una guía a Toyotaro de cómo hacer las cosas, hacer algunos retoques, ¿verdad? Porque obviamente es Toriyama, no le puedes pedir nada más. Y en el anime sucede lo mismo, pero en vez de ser con Toyotaro, pasa con Toei Animation. Entonces cada quien tiene sus pequeñas, pero a la vez grandes, que son notorias, libertades creativas. Entonces por eso es que hay bastantes diferencias entre el anime de Dragon Ball Super y el manga de Dragon Ball Super. Aunque en general la resolución de las historias de los arcos termina siendo casi el mismo, con algunas diferencias, no son cosas tan pequeñas que podemos dejar de lado. O sea, son diferencias un poquito grandes. Entonces por eso está la duda, la disputa de cuál es el canon, el manga o el anime. Yo pensaría que por el involucramiento más directo que tiene Toriyama con Toyotaro sería el manga, porque él mismo ha dicho que es su sucesor. Pero también está que los de Toei Animation, que han trabajado años con Toriyama, a diferencia de Toyotaro, que es un poco reciente, o sea, reciente en cuestión de tiempo, pero ya llevan bastante rato hablando. Los de Toei Animation igual, o sea, tienen la historia proporcionada por Toriyama y ellos tienen sus poquitas libertades creativas. Así que esta es la primera gran disputa de qué es canon, el anime o el manga. Es un tema un poco complicado, ahí se los dejo a ustedes. Como les digo, para mí quizás le daría un poco de favor al manga, ya que todo se originó de ahí, aunque hubo un punto en el que el anime iba adelantado del manga y Toyotaro tuvo que alcanzar, obviamente, porque las salidas del manga son mensuales. Pero como les digo, ahí sí un poco complejo, aunque en general las historias y la resolución y las tramas y los personajes son bastante similares. Entonces ahí lo dejo a elección personal, qué consideran que es más canon, el anime o el manga, pero ambos son parte del contenido canon. Ahora voy a hablar de los especiales de televisión, que son un tema un poquito complejo, y las películas. Ahora bien, hay 4 películas principales de Dragon Ball que son canon. La primera es Dragon Ball Z, la batalla de los dioses. La segunda es Dragon Ball Z, la resurrección de Freezer. La tercera es Dragon Ball Super Broly. Y la última es Dragon Ball Super Super Hero. El caso especial que quería mencionar es el de la historia de Trunks, que si bien expande en lo mencionado en el manga, se toma sus ciertas libertades, así que está como en ese limbo de si quizás es canon, quizás no. Es un poco complejo, pero este igual que sucede con Dragon Ball Super, el anime o el manga, hay ciertas como disputas todavía sobre si es canon o no es canon. Hay gente que opina que sí, hay gente que opina que no. Yo lo dejo a su elección. Y el otro, que lo más probable es que sí sea canon también, es Dragon Ball Daima. Bueno, ya saben, todo lo que mencioné en este video es lo que sí es canon. Más adelante voy a hablar de lo que no es canon y de las otras 2 cosas que quería mencionar para que salgamos más o menos de esta duda. Recuerden, esta es la primera parte, se vienen las próximas. Voy a subir un video completo, pero por ahora ya saben lo que es canon en Dragon Ball.